La insignia. Un cuento de May Sinclair. Solo he conocido a una mujer absolutamente adorable, y esa fue la esposa de mi hermano, Cicely Dunbar. Las cuñadas no suelen, creo, adorarse mutuamente, y soy consciente de que mi mayor mérito a los ojos de Cicely era el ser la hermana de Donald. Pero para mí no había cuestión de méritos externos. Era todo pura Cicely. Y Donald, como todos los Dunbar, sufre por ser escocés, de modo que si siente algo, se empeña en ocultarlo como una cuestión de honor. Supongo que se dejó llevar un poco durante el noviazgo, cuando estrictamente hablando, no era él mismo. Pero una vez casado, creo que preferiría morir antes que decirle a Cicely con palabras que la amaba. Y Cicely necesitaba que se lo dijeran. ¿Dices que debería haberlo sabido sin necesidad de palabras? Es que no conoces a Donald. No puedes imaginar la perversa habilidad que tiene para ocultar su afecto. Tiene ese temperamento tan peculiar. Yo creo que es algo escocés, de disfrutar reprimiendo, criticando y frustrando expectativas. Si sabe que quieres que haga algo, eso basta para que Donald decida no hacerlo. Y mi cuñada, que era tan transparente como un cristal blanco, nunca podía ocultar lo que quería. Así que, como decíamos, Donald la dominaba a cada paso. Además, no creo que mi hermano se diera cuenta de lo enferma que estaba ella en realidad. No quería saberlo, y además estaba tan absorto en tratar de terminar su desarrollo de la economía social, que por cierto, aún no ha terminado, que no veía lo que todos nosotros veíamos, que con el estado en que estaba su pobre corazoncito, a Cicely no le quedaba mucho tiempo de vida. Por supuesto, él comprendía que por eso, en esos últimos meses, tenían que dormir en habitaciones separadas. Y eso durante el primer año de su matrimonio, cuando aún estaba locamente enamorado de ella. Me aferro a esos dos hechos cuando trato de excusar a Donald, pues esa era la principal causa de esa crueldad y obstinación que tanto me cuesta perdonarle. Incluso ahora, cuando recuerdo cómo descargaba eso en la pobre criatura, como si fuera culpa de ella, tengo que recordarme que la inocencia de aquel corderito la hacía un poco difícil de sobrellevar. Ella no podía entender por qué Donald ya no quería que se quedara con él en la biblioteca. Le parecía una crueldad absoluta que la dejara fuera ahora que estaba enferma, considerando que antes de enfermarse siempre había tenido su silla junto a la chimenea, donde se sentaba con su libro bordado durante horas sin hablar, apenas atreviéndose a respirar para no interrumpirlo. Pensaba que este era el momento en el que podía esperar un poco de indulgencia. ¿Crees que Donald explicaría sus sentimientos? Claro que no. Eran sus sentimientos, y no hablaba de ellos, y nunca explicaba algo que no comprendieras por tu cuenta. Ese deseo de ella, de sentarse con él en la biblioteca, fue la razón del terrible altercado que tuvieron el día antes de su muerte. Eso y el pisapapeles, el valioso pisapapeles que no dejaba que nadie tocara porque se lo había dado George Meredith. Era un bloque de bronce, coronado por un Buda blanco de alabastro pintado y dorado, y tenía una inscripción: para Donald Dunbar, de George Meredith con afecto. Mi hermano estaba muy apegado a ese pisapapeles. En parte me temo porque proclamaba su intimidad con el gran hombre. Por esa razón, en la familia lo llamábamos irónicamente la insignia. Estaba en la mesa de trabajo de Donald, junto al tintero, de modo que el Buda blanco había recibido una que otra mancha de tinta.
Aquella tarde, Cicely había entrado a la biblioteca con nosotros y había molestado a Donald quedándose cuando él quería que se fuera. Había tomado la insignia y la estaba limpiando para darse un pretexto. Ella murió después de la discusión que tuvieron entonces. Todo comenzó con un grito de Donald. ¿Qué haces con ese pisapapeles? Solo estoy quitando la tinta. La veo ahora, pobrecita. Había mojado una esquina de su pañuelo con su pequeña lengua rosada y estaba frotando el Buda. Sus manos empezaron a temblar cuando él le gritó. Déjalo, ¿quieres? Te he dicho que no toques mis cosas. Lo manchaste de tinta, dijo ella. Le dio un último frotado mientras él se levantaba amenazante. Déjalo, ahora. Y la pobre niña sí que lo dejó. De hecho, lo dejó caer a sus pies. ¡Oh! Exclamó, y se inclinó rápidamente para recogerlo. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas, lo miraron con miedo. No está roto. De milagro, gruñó él. Eres un bruto. Sabes que preferiría morir antes que romper algo que te importa. Se romperá algún día si sigues metiéndote. Yo no pude soportarlo y dije, no debes gritarle así. Sabes que no lo soporta. La vas a enfermar otra vez. Eso lo calmó por un momento. Lo siento, dijo, pero lo hizo sonar como si no lo sintiera en absoluto. Si de verdad lo sientes, insistió ella, podrías dejarme quedarme contigo. Seré tan silenciosa como un ratón. No, no te quiero aquí. No puedo trabajar contigo en la habitación. Pero puedes trabajar con Helen. ¿Tú no eres Helen? Solo quiere decir que no está enamorado de mí, querida. Quiere decir que no le sirvo de nada. Lo sé. No puedo ni siquiera sentarme en sus manuscritos para mantenerlos en su lugar. Le importa más ese maldito pisapapeles que yo. Bueno, George Meredith me lo regaló. Y nadie te dio a mí. Yo misma me entregué a ti. Eso despertó su lado cruel. Tenía que atormentarla. No te habrá costado mucho, dijo. Y te recuerdo que el pisapapeles tiene algún valor intrínseco. Con eso, salió de la habitación. ¿Por qué se fue? Me preguntó ella. Oh, supongo que porque se siente avergonzado. Le respondí. Cicely, ¿por qué le contestas? Ya sabes cómo es. No, dijo con pasión. Eso es lo que no sé. Nunca lo he sabido. Al menos sabes que está enamorado de ti. Entonces tiene una manera muy extraña de demostrarlo. No hace más que gritar y criticarme. Todo por un viejo pisapapeles. Mientras hablaba, acariciaba el alabastro del Buda como si fuera un ser vivo. Su pobre Buda. ¿Crees que se romperá si lo acaricio? Honestamente, Helen, preferiría morir antes que lastimar algo que realmente le importe. Sin embargo, mira cómo él me lastima a mí. Algunos hombres tienen que herir aquello que les importa. No me importaría que me lastimara. Si solo supiera que le importo, Helen, daría cualquier cosa por saberlo. Creo que ya debería saberlo. No, no lo sé. No lo sé. Bueno, algún día lo sabrás. Nunca lo sabré. Él no me lo dirá. Es escocés, querida. Decírtelo lo mataría.
Entonces, ¿cómo voy a saberlo? Si muriera mañana, moriría sin saberlo. Y esa noche, sin saberlo, murió. Murió porque nunca realmente lo supo. Nunca hablamos de ella. No era el estilo de mi hermano. Las palabras lo lastimaban, ya sea al decirlas o al escucharlas. Se había vuelto más huraño que nunca, pero menos irritable, ya que la fuente de su irritación se había ido. Aunque se sumergió en el trabajo como otro hombre se sumergiría en el vicio para ahogar el pensamiento de ella, era evidente que ya no sentía ningún interés por ello. Ya no la amaba. Lo abordaba con una furia que tenía más odio que amor. Pasaba la mayor parte del día y las largas noches encerrado en su biblioteca y solía dar un breve paseo 1 hora antes de la cena. Podías ver que pronto todos sus impulsos espontáneos se extinguirían y se convertiría en una criatura de hábito y rutina. Intenté sacudirlo, despertarlo de su letargo mortal, pero fue en vano. El primer esfuerzo, porque sí hizo esfuerzos, lo agotó y volvió a hundirse en él. Pero le gustaba que yo estuviera con él, y todo el tiempo que podía apartar de mis tareas de la casa y el jardín, lo pasaba en la biblioteca. Creo que no le gustaba quedarse solo ahí, en el lugar donde tuvieron la discusión que la mató, y noté que la causa de la pelea, la insignia, había desaparecido de su escritorio. Todas sus cosas, todo lo que pudiera recordarle a ella, habían sido guardadas. Era como si la muerte estuviera enterrando a sus muertos. Solo quedaba la silla que ella adoraba, en su lugar junto al hogar. Su silla, si es que se podía llamar suya, cuando no se le permitía sentarse en ella. Siempre estaba vacía, pues por un tácito acuerdo, ambos la evitábamos. Nos quedábamos sentados ahí durante horas sin hablar, mientras él trabajaba y yo leía o cosía. Nunca me atreví a preguntarle si, como yo, también tenía la sensación de la presencia de Cicely en esa habitación que tanto había anhelado entrar y de la que había sido cruelmente excluida. Era imposible saber qué sentía o no sentía. El rostro de mi hermano era una máscara pesada y sombría, su espalda inclinada sobre el escritorio, un muro tras el cual se escondía. Debes saber que en 2 ocasiones en mi vida he hecho más que sentir estas presencias. Las he visto. Quizás se deba a que por ambos lados soy celta de las tierras altas, y mi madre tenía el mismo don inquietante. Nunca le hablé de estas apariciones a Donald, porque él las atribuía a lo que llama mi fantasía histérica. Y estoy segura de que si alguna vez sintiera o viera algo, él nunca lo admitiría. Debo explicar que cada vez que tuve una visión, era premonitoria de una muerte. En el caso de Cicely no tuve ninguna advertencia, y que cada vez solo duraba 1 segundo. Además, aunque estoy convencida de que estaba bien despierta en ambas ocasiones, cualquiera podría decir que estaba dormida y lo soñé. Lo extraño era que no sentía ni miedo ni sorpresa. Así que tampoco me sentí sorprendida ni asustada ahora. La primera noche que la vi. Fue al atardecer, a principios de otoño, alrededor de las 6. Estaba sentada en mi lugar frente a la chimenea. Donald estaba en su sillón a mi izquierda fumando una pipa, como siempre, antes de que la luz de la lámpara lo llevara al exterior en la oscuridad. Había tenido una sensación tan fuerte de que Cicely estaba en la habitación que no sentí más que un repentino y sagrado estremecimiento que era mitad alegría cuando levanté la vista
y la vi sentada en su silla, a mi derecha. El fantasma era perfecto y vívido, como si fuera de carne y hueso. Habría pensado que era la misma Cicely si no supiera que estaba muerta. No me estaba mirando. Su rostro estaba vuelto hacia Donald, con esa mirada de anhelo y asombro que solía tener, buscando en su rostro el secreto que él le ocultaba. Miré a Donald. Su barbilla estaba un poco hundida, la pipa colgando de la comisura de su boca. Se le veía pesado, absorto en su fumar. Estaba claro que no veía lo que yo veía. Y mientras que aquellos otros fantasmas de los que te hablé desaparecieron de inmediato, este duró un rato, siempre con la mirada fija en Donald. Incluso permaneció mientras Donald se movía, se inclinaba hacia adelante, golpeaba la pipa para vaciar las cenizas contra el hogar, suspiraba, se estiraba, se giraba y salía de la habitación. Luego, cuando la puerta se cerró detrás de él, toda la figura se desvaneció de repente, no titilando, sino como una luz que se apaga con un interruptor. La volví a ver la noche siguiente, y la siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con la misma mirada dirigida hacia Donald, y de nuevo estaba segura de que él no la veía. Pero pensé, por sus suspiros y estiramientos inquietos, que sentía algo, aunque fuera vagamente. No, no sentí miedo, me sentí feliz. Verás, yo amaba a Cicely. Recuerdo haber pensado, por fin, querida, al fin has entrado, y ahora puedes quedarte todo lo que quieras. Él no puede echarte. Las primeras veces la veía tal como te he dicho. Miraba hacia arriba y encontraba al fantasma ahí, sentado en su silla, y desaparecía repentinamente cuando Donald salía de la habitación. Entonces sabía que estaba sola. Pero a medida que me acostumbré a su presencia, o tal vez porque ella se acostumbró a la mía y se dio cuenta de que no le temía y que de hecho me encantaba tenerla ahí, creo que llegó a confiar en mí y comencé a percibir todos sus movimientos. La veía cruzar la habitación desde la puerta, dirigirse directamente a su lugar deseado y acomodarse en una postura acurrucada de satisfacción, apaciguada, como si hubiera esperado alguna oposición que ya no encontraba. Sin embargo, podía ver que no era feliz, por la manera en que miraba a Donald. Eso no cambiaba. Era tan incierta de él como lo había sido en vida. Hasta ahora, la sexta o séptima vez que la veía, no tenía pista alguna sobre el motivo de su aparición, y sus movimientos me parecían misteriosos y sin propósito. Solo dos cosas eran claras. Venía por Donald, en el instante en el que se iba desaparecía, y nunca la vi cuando estaba sola. Y siempre elegía esta habitación y esta hora, antes de que se encendieran las luces, cuando él se sentaba sin hacer nada. También era evidente que él nunca la veía. Pero sabía que estaba ahí con él, a veces cuando yo no estaba, pues más de una vez los objetos en el escritorio de Donald, libros o papeles, aparecían fuera de lugar, aunque nunca más allá de su alcance, y él me preguntaba si los había tocado. «¿O mientes?», me decía, «¿o me equivoco? Juraría que dejé esas notas en el lado izquierdo y ahora no están ahí». Y una vez, fue increíble, la vi, sí, la vi acercarse y empujar un objeto perdido hacia su mano. Y lo único que dijo él fue, «Bueno, yo juraría que...». Sea porque había adquirido un sentido de seguridad, o porque su propósito estaba finalmente definido,
comenzó a moverse con regularidad por la habitación, y evidentemente sus movimientos tenían una razón y un propósito. Estaba buscando algo. Una tarde, estábamos todos en nuestros lugares, Donald en silencio en su silla y yo en la mía, y ella sentada con esa actitud de asombro y de espera, cuando de repente vi que Donald me miraba. «Helen», dijo, «¿por qué me miras así?» Me sobresalté. Había olvidado que la dirección de mis ojos eventualmente me delataría. Me escuché tartamudear. ¿Es que estaba mirando? Sí, y preferiría que no lo hicieras. Sabía a lo que se refería. No quería que siguiera mirando esa silla. No quería saber que estaba pensando en ella. Bajé la cabeza, acercándola más a mi costura, de modo que ya no tenía al fantasma a la vista. Fue entonces cuando noté que se había levantado y cruzaba la alfombra junto a la chimenea. Se detuvo frente a las rodillas de Donald y se quedó ahí, mirándolo con una expresión tan intensa y fija que no podía dudar que aquello tenía algún significado. La vi extender la mano y tocarlo, y aunque Donald suspiró y cambió de posición, pude darme cuenta de que ni la había visto ni la había sentido. Luego se volvió hacia mí, y esta fue la primera vez que dio alguna señal de ser consciente de mi presencia. Me dirigió una mirada de súplica, una súplica como la que había visto en el rostro de mi cuñada en vida, cuando no podía lograr nada con él y me imploraba que intercediera. Al mismo tiempo, 3 palabras se formaron en mi mente con una urgencia repentina y rápida, como si las hubiera oído gritar. «¡Háblale! ¡Háblale!». Ahora sabía lo que quería. Estaba tratando de hacerse visible para él, de hacerse sentir, y sufría al descubrir que no podía lograrlo. Entonces comprendió que yo podía verla, y se le ocurrió que podía utilizarme para llegar hasta él. Creo que incluso en ese momento adiviné para qué había venido. Dije, «Me preguntaste qué estaba mirando, y mentí. Estaba mirando la silla de Cicely». Lo vi estremecerse al escuchar el nombre. «Porque», continué, «no sé cómo te sientes, pero siempre siento como si ella estuviera ahí». Él no dijo nada, pero se levantó, como queriendo sacudirse de la opresión del recuerdo que había evocado, y se quedó de pie, apoyado en la repisa de la chimenea, dándome la espalda. El fantasma se retiró a su lugar, donde mantuvo los ojos fijos en él, como antes. Estaba decidida a derribar sus defensas, a hacer que dijera algo que ella pudiera escuchar, que diera alguna señal que ella entendiera. «Donald, ¿crees que es algo bueno? ¿Algo amable no hablar nunca de ella?» «¿Amable? ¿Amable para quién?» «Amable para ti mismo, primero. Puedes dejarme fuera de esto. Entonces, amable para mí. ¿Y qué tiene que ver contigo?» Su voz era tan dura y cortante como podía hacerla. «Todo», le dije. «Olvidas que yo también la amaba». Él guardó silencio. Al menos respetaba mi amor por ella. Pero eso no era lo que ella quería. Eso lo hirió. Sentí cómo se tensaba bajo esa afirmación. «Verás, Donald», insistí. «Me gusta pensar en ella». Fue cruel de mi parte, pero tenía que quebrarlo.
Puedes pensar cuanto quieras, dijo, siempre que dejes de hablar. De todos modos, ¿es tan malo para ti? Dije, es tan malo para ti como para mí no hablarlo. No me importa si es malo para mí. No puedo hablar de ella, Helen. No quiero. ¿Cómo sabes? Dije. ¿Cómo sabes que no es malo para ella? ¿Para ella? Vi que lo había inquietado. Sí, si realmente está aquí todo el tiempo. ¿Cómo que está aquí? Aquí, en esta habitación. Te digo que no puedo sacudirme la sensación de que está aquí. Oh, siente todo lo que quieras, pero no me hables de ello, dijo y se fue de la habitación, arrojándose fuera con enojo, e inmediatamente la llama de ella se apagó. Pensé, ¿cuánto debe haberle herido? Era la misma historia de siempre. Yo intentando quebrarlo, hacer que la mostrara, él repeliéndonos a ambas, castigándonos a ambas. Verás, ahora sabía para qué había vuelto. Había vuelto para saber si él la amaba. Con un anhelo que la muerte no había extinguido, había vuelto por certeza. Y ahora, como siempre, mi torpe interferencia solo lo había hecho más duro, más obstinado. Pensé, si solo pudiera verla, pero mientras la rechace nunca lo hará. Sin embargo, si lograba que creyera que ella estaba ahí, decidí que la próxima vez que viera el fantasma se lo diría. La siguiente noche y la siguiente, su silla estuvo vacía, y supuse que se estaba manteniendo alejada, herida por lo que había escuchado la última vez. Pero la tercera noche apenas nos habíamos sentado cuando la vi. Estaba sentada erguida, alerta y observadora, sin mirar a Donald como solía hacerlo, sino mirando alrededor de la habitación, como si buscara algo que echaba en falta. Donald, le dije, si te dijera que Cicely está en la habitación ahora, supongo que no me creerías. ¿Supones? No, aún así, la veo tan claramente como te veo a ti. El fantasma se levantó y se movió a su lado. Está de pie, justo a tu lado. Y ahora se movió y fue hacia la mesa de escribir. Me giré y seguí sus movimientos. Pasó las manos abiertas sobre la mesa, tocando todo, sintiendo claramente algo que creía que estaba ahí. Continué. Está en la mesa de escribir ahora. Está buscando algo. Se retiró, desconcertada y angustiada. Entonces, de repente empezó a abrir y cerrar los cajones, sin hacer ruido, buscando en todos y cada uno. Dije, «Oh, está abriendo los cajones ahora». Donald se levantó. No estaba mirando el lugar donde estaba. Me miraba fijamente a mí, con ansiedad y una especie de miedo. Supongo que por eso permaneció inconsciente de los cajones abriéndose y cerrándose. El fantasma continuó su búsqueda desesperada. El cajón de abajo estaba atascado. Lo vi tirar y sacudirlo, y luego retroceder desconcertada. ¿Está cerrado con llave?, le dije. ¿Qué está cerrado? Ese cajón, el de abajo. Tonterías. No es así. Lo está, te lo digo. Dame la llave. Oh, Donald, dame la llave. Encogió los hombros, pero aún así buscó la llave en sus bolsillos y me la dio con un pequeño gesto burlón, como si complaciera a un niño.
Abrí el cajón, lo saqué por completo y ahí, escondido al fondo, fuera de la vista, encontré la insignia. No lo había visto desde el día de la muerte de Cicely. ¿Quién lo puso ahí?, pregunté. He sido yo. Bueno, eso es lo que ella estaba buscando, le dije. Le tendí el pisapapeles en la palma de mi mano, como si fuera la prueba de que la había visto. Helen, dijo él gravemente, creo que debes estar enferma. ¿Eso piensas? No estoy tan enferma como para no saber por qué lo guardaste, dije. Fue porque ella pensaba que te importaba más que ella misma. ¿Te atreves a recordarme eso? Debes estar realmente mal, Helen, dijo él. Quizás solo quiero saber qué es lo que ella quería. ¿La amabas, Donald? No podía ver el fantasma ahora, pero podía sentirlo, cerca, muy cerca, vibrante, palpitante mientras lo confortaba. ¿Amarla?, exclamó. Estaba loco por amarla, y ella lo sabía. No, no lo sabía. No estaría aquí ahora si lo supiera. Ante eso, se apartó de mí y se dirigió a su lugar junto a la repisa de la chimenea. Lo seguí ahí. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Le acerqué la insignia. Él retrocedió mirándola con una expresión de odio y repulsión concentrada. ¿Qué hacer con eso?, dijo él. La maldita cosa la mató. Esto es lo que voy a hacer con eso. Arrancó el pisapapeles de mi mano y lo lanzó con toda su fuerza contra las barras de la rejilla. El Buda cayó, hecho pedazos entre las cenizas. Entonces oí que dejó escapar un breve gemido. Dio un paso hacia adelante, abriendo los brazos, y vi al fantasma deslizarse entre ellos. Por un segundo se quedó ahí, plegado en su pecho. Luego, de repente, ante nuestros ojos, colapsó en un brillante montón, un destello de luz en el suelo, a sus pies. Entonces, eso también se apagó. Nunca la volví a ver, tampoco a mi hermano, pero no supe esto hasta un tiempo después. De alguna manera, ninguno de los dos tuvo ganas de hablar sobre ello, y al final fue él quien habló primero. Estábamos sentados juntos en esa habitación, una tarde de noviembre, cuando dijo de repente y sin relación alguna: Helen, ¿ya no la ves nunca? No, nunca, le respondí. Entonces, ¿crees que no viene? ¿Por qué debería?, le dije. Encontró lo que vino a buscar. Sabe lo que quería saber. ¿Y qué quería saber? Pues que la amabas. Sus ojos tenían una expresión extraña, sumisa y melancólica. ¿Crees que por eso regresó?, dijo.